Venimos ya con la columna del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas y precisamente con el Departamento de Historia a partir de este tema para este jueves 25, un gran banner que ustedes pueden ver en radiolibre.fm hecho con las manos memoriosas, el muñoncito de De la Rosa que hace estas gráficas visuales bellísimas. Te queremos, De la Rosa. Historia patagónica en Radio Libre 103.5, del desamparo al imperio, Wilhelm Valentin. El proyecto de colonización del Chubut bajo el signo del Kaiserreich en 1890-1914. La entrevista es al autor, Gastón Alejandro Olivera, quien ya está en nuestra mesa de trabajo. No en la mesa específicamente, sino en la silla que está cerca de la mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, muy buenos días. Si querés acercarte o ponerte los auriculares, porque si no uno tiende a... Bueno, yo lo hago con los auriculares, incluso que es que me alejo del micrófono y no se me entiende, escucho nada. Así que ahí podría estar mejor. Del desamparo al imperio es además el libro que está presentando amigo Gastón, acá está el libro. Ahí está. Es el libro que está presentando, que es ni más ni menos que su tesis de grado, que es el tema del que vamos a hablar hoy, pero en formato libro, lo cual no es tan común en las tesis de grado. ¿Esta es de grado o de doctorado? De grado. Las tesis de grado, y editado por Prometeo Libros, que es una editorial muy muy bonita de la ciudad de Buenos Aires. Así que arranquemos por hablar de la estructura del libro. Siempre está bueno tener eso. ¡Ey, tengo un libro! ¡Ey, genial! Claro. ¿Ya tenés el hijo, el árbol y esas cosas? No. Me falta el árbol y el hijo, pero bueno, arranqué por esto. ¿Tenés con quién plantar un árbol? Sí. Me alegro mucho. Gastón, bueno, ¿arrancás dónde historia? ¿Dónde arrancás a estudiar historia? En la Universidad de la Patagonia, en la sede de Trelew, aquí nomás. ¿Sos de acá de Madrid o de Trelew? Nacido en Río Gallegos, una larga historia migrante, y vine, bueno, de toda la vida en realidad, nacido en Gallegos, pero vine en Trelew muy niño y estudié historia en la sede de Trelew. ¿Años? Arranqué en el 2002 y en el 2012 terminé la carrera. ¿Hiciste una carrera larga? Una carrera larga, sí. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la principal motivación para estar 10 años ahí adentro? No me di cuenta realmente. Uy, ya pasó. Ya pasó el tiempo. Claro, en realidad fui definiendo poco a poco el tema, digamos, la cursada fue normal, pero después el proceso de investigación me llevó mucho tiempo. Bueno, me derivé haciendo otras tareas, metiéndome en proyectos, haciendo algunos viajes. Bien. Y bueno, todo eso en un punto confluyó en esta investigación que comenzó en 2011 sí. Y la defendí en el 2012, ¿no? ¿Cuál fue el panel examinador? ¿Quién estaba ahí? Estaba Mingo, Fernández Pícolo, que estuvo la semana pasada con ustedes. Susana de Batista, una profesora que vive acá en Madrid, y Ana María Troncoso. Mirá. Exactamente, Ana María Troncoso, que es mi jefa, podemos decir, es la jefa de cátedra en donde yo trabajo en Trelew, Historia Contemporánea 1. ¿Y fue también tu tutora de cátedra de tesis? Sí, tutora el tutor es Julio Besup, y codirectora es Liliana Pérez, y bueno. Los grandes amigos. Sí. ¿Cómo se te ocurre, después de 2002, 2011, arrancar con esta pequeña historia que nos vas a contar un ratito, pero que en realidad, más que pequeña historia, es como un hito más de esa cosmovisión de Patagonia en este momento? ¿Cómo te aparece la historia de Wilhelm? En realidad, yo comencé la carrera de grado con una gran inquietud por un interés por la historia alemana, y viéndolo retrospectivamente, me reconozco a mí mismo recorriendo los espacios, cada materia o algunas materias con esa inquietud, ¿no? ¿Buscando alemanes? Queriendo comprender la historia alemana, ¿no? Que era algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Es algo que queda de la secundaria, creo. Habían dos grandes intereses por los que yo ingresé a la carrera de historia. Fue, primero, una razón, que no pude irme a estudiar a Buenos Aires sociología, que era mi primer interés. Y después, bueno, eso ya en el plano de la historia personal, comencé historia porque era una carrera afín, ¿no? Y habían dos intereses históricos, era tratar de entender la dictadura en Argentina, era uno de los intereses o temas que me apasionaba, y también el nazismo, ¿no? Es algo que, no sé, qué profesor habré tenido en la secundaria que me dejó esa inquietud de cómo fue posible ese proceso histórico, ¿no?
cómo fue posible que en Alemania ocurriera semejantes aberraciones. Tal cual. Entonces, bueno, me quedó esa inquietud y de poco a poco, a lo largo que fui recorriendo la carrera, me fui olvidando, por suerte, de sociología y me fui atrapando. La carrera de historia me fue atrapando y después me reencontré un poco con la sociología desde la historia y me parece que eso lo enriqueció. ¿Te queda pendiente sociología o no? No. Después reincidí y ahora estoy haciendo el doctorado en historia, así que difícilmente me mueva de eso porque realmente es apasionante. Y bueno, entonces mi interés por la historia de Alemania seguía. Quise hacer una tesis de grado relativa a la historia alemana ¿En Patagonia? en Alemania. Ajá. Entonces, bueno, ahí Julio Besú, mis directores, siempre me trataban de decir, porque es muy difícil decir algo nuevo desde acá de la historia alemana, ¿no? Más claro. en un tema como el nazismo, que era mi interés. Sí. Que y no un tema podemos... que tiene tanta cantidad de libros. Exactamente, eso es lo que me pasaba. Tenía una idea original o no, y detrás de esa idea encontraba una biblioteca entera, ¿no? Claro. Era un poco frustrante. Y casualmente, un conocido mío, Pablo Lopresti, un amigo, Sí. él está, bueno, en sus tareas de investigación, me mostró una fuente escrita, un libro escrito sobre Chubut en alemán, de un tal Wilhelm Valentin, que hasta ahí para mí era totalmente desconocido. Un documento que en realidad se lo había facilitado de manera muy generosa a Ernesto Maggiori, al que Ernesto Maggiori, sí. debemos gran parte del rescate, no solamente de alemanes, sino ha hecho una labor impresionante de recuperación de documentos, fuentes, testimonios orales. Sí. Está en Bolsón, lo encontré la última vez que lo vi a Maggiori, lo vi en Bolsón al lado de la Anónima. Exacto, lo he visto. Vendiendo libros en la calle. Sí. Un personaje divino, Maggiori. Tuvo no solamente tareas de recuperación, sino una producción muy vasta de sí, bueno, tiene libros sobre costa, donde los lagos no tienen nombre, he leído varios de él. Así que, bueno. ¿Y cómo consiguió eso Maggiori? En su trabajo, creo que, claro, es el señor Müller de Esquel, creo que se lo facilitó, eso lo cuenta en este libro donde los lagos no tienen nombre, sí. del 2001. Pero en términos generales, él ha puesto a disposición de todos y de manera muy generosa un montón de materiales y la verdad que es muy rescatable esa actitud porque, bueno, los historiadores por lo general son muy celosos de sus fuentes. Sí, guardando bajo llaves. Y él no, la verdad que tenía ese gesto. Bueno, es que tiene una característica de historiador bastante particular, Maggiori, ¿no? Es como Sí. Entonces, bueno, haciéndola más breve, Pablo me da esta fuente originalmente de Maggiori y empiezo a analizarla porque estaba escrita en alemán. Y empiezo a encontrar ahí un material muy interesante que me conectaba con mis viejas inquietudes de tratar de comprender la historia alemana, ¿no? Entonces, de esa forma pude cumplir algo que me venía reclamando mis directores, que era bajar un tema concreto y, sobre todo, si había posibilidades de vincular la historia alemana con la historia de Patagonia. Y un poco la tesis es eso, es una manera de también hacer una historia menos eurocéntrica, ¿no? Y de ver de qué manera la historia alemana no es una historia que se genera a sí misma y después sale al encuentro del mundo o sale a la conquista del mundo, sino que ya en la constitución misma del Estado alemán se encuentra el mundo, se encuentra la colonialidad, ¿no? Podríamos decir. Esa es un poco la manera en que yo enriquecí a través de la historia de Patagonia mi viejo interés por la historia de Alemania, ¿no? Ahí llegamos a Wilhelm. Bueno, ¿y qué dice Wilhelm? ¿Quién es Wilhelm? ¿Quién es Wilhelm? Claro, ¿cómo Wilhelm llegó? Valentin es un viajero Ajá. y economista alemán que llegó a Patagonia en 1905 con la idea de fundar una colonia en Río Pico, en la cordillera del Chubut, ¿no? Vino con una concesión de tierra otorgada por el gobierno y lo que teníamos hasta en ese libro, ¿no? Fue el indicio principal era ese libro escrito en 1906 sobre Chubut, en donde él cuenta su viaje a caballo por todo Chubut, ¿no? Wow. Y bueno, la fuente principal, o sea, el historiador que más había estudiado sobre este personaje era Maggiori, justamente. Yo en el libro revalorizo, como les decía, su labor de historiador, pero critico su interpretación sobre la colonia que se llamaba Friedland, ¿no? Que quizás
tomando muy literalmente el término Friedland, se lo traduce como tierra de paz, ¿no? Que si uno divide la palabra Friedland en free de paz, land, tierra, tierra de paz, y de esa forma se había intentado pensar, la interpretación era que él había fundado esa colonia para una especie de retiro, ¿no? en su vida, porque había participado en la guerra anglo-boer en Sudáfrica, entonces quería traer población alemana y simplemente fundar una colonia más, ¿no? En ese sentido, formaba parte de una larga historia de proyectos colonizadores en Patagonia. Tomando ese puntapié, ese primer libro, yo empecé a reconstruir lo que es su biblioteca, ¿no? Él tuvo una producción escrita impresionante. En el plazo de 20 años escribió 30 libros, wow. En el medio guerreando, porque participó en la guerra anglo-boer, como les decía. Entonces, en esta reconstrucción de su biblioteca también yo podía ver su itinerario, ¿no? Por dónde había estado, qué intervenciones había tenido. Y así descubrí que él había nacido en 1865 en Prusia, actualmente Prusia Occidental, actualmente Polonia. Sí. Se formó en las universidades en economía política, una disciplina de la que Max Weber va a ser el representante más cabal en este fin de siglo, pero que estaba naciendo, una naciente ciencia social. Y una vez que se recibe, se va como funcionario imperial a Camerún. En Camerún es interesante, él participa en una serie de expediciones punitivas a las poblaciones nativas de Camerún. Camerún era un protectorado alemán en ese entonces, pero lo que yo descubro es que él, en forma anónima, publica en una revista de la modernidad cultural en Alemania, donde publicaba, por ejemplo, Thomas Mann o Georg Simmel, ¿no? Sus primeros escritos así de purretes. Thomas Mann y Simmel publicaban ahí, y en el medio encuentro un texto de Valentin denunciando los maltratos a las poblaciones nativas por parte de los funcionarios imperiales, ¿no? Y eso es interesante para ver un poco los ruidos de cómo la colonialidad está impregnando las expresiones más altas de la cultura moderna, ¿no? En este caso de Alemania. Y culpa de ese evento, hubo una serie de investigaciones. Valentin se le prohíbe el ingreso a Alemania porque se lo enjuicia y se lo trata de un cómplice necesario de esos maltratos. Entonces, se le prohíbe el ingreso a Alemania por 2 años. Se va entonces al Asia, al sudeste asiático, en realidad al Pacífico Meridional, donde había otra colonia alemana que se llamaba, donde ahora es el norte de Australia, Kaiser Wilhelmsland se llamaba el protectorado. Pero ahí regresa rápidamente porque sufre una enfermedad y se va a Sudáfrica, donde había una fuerte presencia de intereses alemanes. En ese momento estaban las repúblicas independientes Boers, que comienzan a pujar en una segunda guerra contra Gran Bretaña. Gran Bretaña estaba muy interesada en volver a recuperar ese paso importante para el comercio mundial, para el comercio de Gran Bretaña. Y se desarrolla una guerra en la que Valentin participa como capitán, ¿no? En unos grupos paramilitares formados por alemanes, pero no oficialmente. Digamos, la intervención de Alemania en ese conflicto es indirecto porque le interesaba conservar o dotar de ganar ese mercado para el mercado de exportación alemán. Después de esa guerra, que finalmente los intereses alemanes y los Boers terminan derrotados, Valentin vuelve a Alemania en 1903 y ahí comienza un nuevo viaje de estudio, esta vez hacia Sudamérica, ¿no? Ahí recorre, en 1903 llega a Sudamérica. 1903. ¿Cuántos años tiene en 1903? Él nació en el 65, tiene 38 años, si no me equivoco. No me pregunte, soy periodista. Yo siempre digo, soy hombre historiador, no me presiones. Claro, no sé la temperatura del huevo, por favor, soy historiador. Claro, estamos viendo el recorrido general de Valentin, Bien, ¿no? Entonces... En 1903 llega a Brasil, recorre gran parte de Brasil desde el norte hasta el sur, donde había fuerte presencia de colonias alemanas. Interesante para después retomar lo que habló, lo que hablamos hace un par de semanas de Virginia Ramallo, la verdad que lo escuché mucho hace...
Estuvo bueno, estuvo re bueno. Muy interesante. Bien, llega a Brasil y de ahí, ¿qué le dicen? Río Pico. No, claro. Esa es una de las diferencias que tengo con la interpretación de Maggiori, porque, digamos, puede ser una discusión vana de cuándo realmente Valentín recibe la concesión de tierras en Río Pico, porque la interpretación de Maggiori dice que Valentín, cuando estuvo en Patagonia, digamos, recorrió la zona y ahí despertó su interés por Río Pico, por la fundación de la colonia. Lo que yo estoy viendo, lo que vi en esa tesis y lo que veo en mis investigaciones actuales es que a Valentín le sugirieron este terreno, como era lógico y como ocurría en otras ocasiones, y que él usó las redes sociales que yo denomino germanoparlantes, es decir, no solamente alemanas, sino suizas, austríacas que existían en el país y que le fueron indicando qué lugares y con quién hacer contactos cuando llegó al país, ¿no? Es decir, ¿cuál es el gesto historiográfico que hay detrás de esta nueva interpretación? Que dejamos de ver a Patagonia como un espacio vacío de población, un desamparo, ¿no? Que es recién, digamos, que entra a la historia recién cuando llega un europeo, sí, ¿no? Sí, ese gesto que bueno, los historiadores en los últimos 20, 30 o cierta parte de la historiografía, los últimos 20 años ha tratado de desandar, ¿no? Bueno, es el laburo que tenemos con los amigos del Sempat CONICET todo el tiempo, digamos. Esta idea de desierto está completamente desterrada en relación a las relaciones que había con población originaria, pero también a las diferentes relaciones comerciales que se establecían incluso más allá de los galeses, ¿no? Como los primeros que llegan al desierto. Claro. Bueno, Wilhelm Valentin, ¿qué? ¿Llega a dónde? No llega a Río Pico, llega, no sé, ¿cuál era el centro que tenías ahí? ¿Que era Carmen de Patagones? ¿Cómo? No, llega a Buenos Aires. Bien. Y ahí recorre en 1904 gran parte del país. Y se encuentra, eso no lo sabía en el 2002, lo sé ahora por mis investigaciones, se encuentra con digamos, la élite germanoparlante de Argentina, y con esa élite empieza a interactuar. Tiene encuentros con los ministros del país. Siempre es bien visto un alemán, igual, ¿no? Como esa exactamente, historia. sí. Más que yo comencé estudiando a este hombre como si fuera un extraño o un anónimo o alguien que justamente vino, recorrió y escribió sobre sus viajes, pero después fui poco a poco descubriendo de que él realmente era una figura destacada entre sus contemporáneos. Era un gran escritor, era un conocedor, se lo consideraba así, un viajero y conocedor del mundo de África, claro, y de la economía política de la época, todo, ¿no? Lo que me habías contado antes. Por ejemplo, un detalle es que Max Weber, que habíamos mencionado, reseñó su tesis doctoral, la tesis doctoral de Valentín, lo que le da, digamos, en ese sentido, estos grandes teóricos de las ciencias sociales se apropiaban, digamos, de materiales de los nuevos doctorandos, entre los que se incluía Valentín, para sus propias investigaciones, ¿no? Digamos, bueno, no era un desconocido. No, y un tipo que recorre estos lugares. Exacto. Sigo con la misma pregunta, ¿cómo llega a Río Pico? Río Pico, dale. Bueno, cuando llega y se entrevista con los ministros, él llega con una perspectiva de fundar colonias, o la descubre ahí al contacto con sus alemanes de Argentina. Entonces le ofrecen esta concesión de tierra y él viene en 1905 a chequear esa tierra, ¿no? Pero el viaje es mucho más extenso que Chubut, entra en la zona de las colonias alemanas en Chile, por ejemplo, y ya en junio de 1905 recorre la provincia a caballo, ¿no? Para volver, y después lo interesante es cómo él comienza a hacer gestiones después de ese viaje por Chubut para promocionar esta colonia de alemanes en Río Pico. ¿Consigue que algún otro alemán se cope y se venga a Río Pico? Consigue algunos, pero después, no quiero contar el final de la historia, pero... ¿Más de 10 consigue? Finalmente no. Me encanta. El tipo, ¿no? En África, en el Congo, en Australia, llega a Brasil, baja, llega a Río Pico, y después vuelve y dice, ¿saben qué? Vamos a Río Pico. Y todo el mundo le dice lo que te podrían decir ahora en Madrid. Río Pico, no. ¿No los convence? En realidad no es cuestión de convencer, sino que, por ejemplo, esas tierras ya estaban repartidas y fue muy difícil
consolidar una colonia exclusivamente de alemanes, como era su perspectiva. Entonces, él quería que no solamente alemanes, sino germanos, como era la expresión de la época, se instalaran en la zona. Y ahí yo lo que reconozco es las tensiones entre su idea política, su idea de economía política y lo que realmente pasaba en el país. Y ahí podemos introducir otra vez la complejidad de la historia de Patagonia por sobre el relato de un viaje que va que viene de Europa a instalarse o a proponer sus cuestiones en Patagonia sin mayor crítica o sin conocer las realidades del país, ¿no? Bueno, esa base etnocéntrica que te criticaban los mismos docentes. Exactamente. Y que yo, a través de esto, por ejemplo, de este dato que les contaba de Camerún, porque lo interesante es ver de qué manera esta es una biografía histórica, en el sentido de que partimos de datos biográficos para reconstruir la trama histórica más general, ¿no? Y en esa trama, el error clásico es pensar que a través de claves nacionales, ¿no? Por ejemplo, bueno, Valentín era un viajero, explorador, era alemán, entonces ya está, era imperialista. Entonces dejamos de estudiar a la persona, no necesariamente... Y la cuestión de la experiencia histórica, ¿no? Tal cual. Cómo este individuo en su viaje, en su formación, en su itinerario, se fue construyendo a sí mismo también como, si querés, un imperialista. La conclusión puede ser la misma. Él quizás con sus colonias, con sus proyectos de colonias en Argentina, tenía una perspectiva política imperialista. Pero en el medio, si no analizamos cuál fue su itinerario, cuáles fueron los ruidos de su experiencia, nos perdemos gran parte de la densidad histórica, ¿no? Y terminamos simplemente calificando. Sí, a todo extranjero de imperialista. ¿Cuándo te encontraste con este retrato hermosísimo que está en la página 170 del libro, con la cara? ¿Cuándo te encontraste cara a cara? Bueno, eso es muy posible con los investigadores, con Wilhelm. Son cosas muy interesantes. Tiene pinta de Congo, digamos. Sí, al final del libro está el retrato de él. ¿Trabajaste todo el tiempo con un tipo sin rostro? Sin rostro, sí. Hasta, bueno, casi el final de la tesis, donde revisando algunos libros y revistas de geografía y de ciencia alemanas, encuentro con que él en 1900 se le hace una semblanza. O sea, él había tenido máximo 15 años de actividad como escritor, como viajero, y ya recibía una semblanza sobre sus aportes a la ciencia geográfica. O sea que ahí demostraba que era un tipo muy importante, ¿no? Para sus contemporáneos en Alemania. ¿Y te lo imaginabas así? Sí, un poco sí. Pero es la foto típica, ¿no? De la autopercepción también del hombre. Un hombre impuesto, ¿no? Un hombre blanco, y aparte toda la escenografía, ¿no? Como explorador. Sí, muy clásica. Sí. Y ahí esta posibilidad de encontrarte con tu objeto de estudio. Hola, le encontré la cara a mi objeto de estudio. Claro. Y la posibilidad de empezar a hacer este resumen enorme que les hiciste un libro que es también otra parte de la historia. Es decir, haces tu tesis 2012. 2012. Mirá, ¿septiembre de 2012? Marzo. Casi. Haces tu tesis en 2012 y de ahí cabe la posibilidad de que eso, que en general son tesis como otras tesis, queden en el rinconcito de las tesis, se transforma en un libro, y eso siempre es una buena idea. ¿Cómo surgió esta otra parte? Bueno, pues digamos, lo lograste, tu sueño de niñez, de hablar sobre Alemania, forma parte de un libro, o sea, está en una biblioteca. Cada 2 años se hace en el país un congreso de historia, donde se reúnen todos los departamentos de historia del país. Tuve la suerte que en estos últimos años se diagramó un concurso de tesis de licenciaturas, ¿no? Donde se premian las 2 mejores producciones de los últimos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, presenté mi tesis y fue premiada en la edición del 2013 en Mendoza de este Congreso de Historia, y el premio justamente era ese, ¿no? Que la editorial Prometeo, que es una editorial destacada en las ciencias sociales en Argentina. Una librería hermosa también. También tiene una librería, publicara la tesis. Y bueno, costó, pero el año pasado, en octubre de 2015, pudimos presentarla en Comodoro. Bien. Y eso es algo también muy destacado, porque como decís, muchas veces no solamente no se publican, sino no se leen las tesis, ¿no?
apenas los leen, lo leen los jurados, los familiares muchas veces no lo leen porque son complejos, como hablábamos fuera del aire. Claro. Vamos a leer la tesis de Gastoncito y arrancas el marco teórico y te querés matar. Claro. La tía queriendo leer las discusiones historiográficas o los debates teóricos entre gramscianos y no sé. Entonces, y arranca Gastoncito y dice, bueno, primero tenemos que considerar que 1804, primera nota al pie. Claro. Y decís, no... Así que bueno, en ese sentido, el Prometeo Libros también hace con esta política de publicar a nuevas producciones de jóvenes inexpertos, un gran labor, ¿no? Me convenciste, yo no sé si se lo voy a devolver, así públicamente, me bloqueo. Pero Flavia Núñez tiene alguna pregunta que hacerte mientras yo me encanuto el libro. Sí, en realidad un poco lo que mencionabas cuando arrancamos la columna, la entrevista y demás. Esto de tu pasión por ahí, por la Alemania, el nazismo, tus ganas de investigar. Y bueno, y un poco no quedarse en lo que fue el nazismo, sino por qué, dentro de la historia de Alemania, por qué se llega a eso. ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué crees, y si siguen pensando igual, teniendo en cuenta que vos estuviste en Alemania también, hasta tenés como un acentito ahí medio alemán, pero ellos son así, son imperialistas hasta el día de hoy, tienen un pensamiento de superioridad con respecto a nosotros, por ejemplo, tiene que ver con su historia y hasta el día de hoy se puede ver ese pensamiento o... Podríamos pensarlo en el largo plazo como... la formación del Estado alemán y algunas de las características de la identidad alemana que refuerzan y dos por tres se ven episodios en donde se ve plasmado esta idea de superioridad, que no era, por supuesto, exclusivamente alemana, ¿verdad? Sino que es un proceso europeo. Y lo interesante en ese sentido es que mi pregunta de cómo fue posible un fenómeno como el nazismo, como el genocidio, ¿no? Como el holocausto, es ver que ese tipo de prácticas ya estaban presentes en África mucho antes, ¿no? El Estado alemán, muchos autores dicen, hizo sus primeras prácticas genocidas con los pueblos Namua y Herero en África del sudeste alemán, la actual Namibia, ¿no? Todos, digamos, por lo general se discute si el primer genocidio en la historia moderna fue, o en la historia contemporánea fue en Europa. Pero hay antecedentes de que eso ocurrió en África, ¿no? Entonces, este individuo me permitió reencontrarme con esas inquietudes y comprender la formación del Estado alemán y los procesos históricos como en una territorialidad mucho más amplia, ¿no? Situaciones como la de... Fíjate vos que en la actualidad el Estado alemán, un Estado que es muy poderoso en la Unión Europea y con la cuestión migratoria actual empiezan a verse nuevamente o a florecer este tipo de representaciones o este tipo de ideas políticas muy complejas con respecto a los otros, ¿no? Y la cuestión de la migración, yo veo, digamos, trato de entender esta historia y del Estado alemán en un largo proceso y a través de las migraciones, ¿no? Como las ideas de las políticas exclusivistas, ¿no? O de la Europa fortaleza, como se dice, ¿no? Cerrar el Estado es algo que hay que ver en un largo periodo de tiempo, ¿no? Yo me quedo con eso. Te saludan algunos amigos de Trelew. Mariana Rivas está escuchando. Dice: palabras que nunca esperé escuchar en una radio a las 11 de la mañana. Eurocentrismo, etnografía, Gramsci. Muchas gracias. Bueno. Está siempre bien. Y nosotros siempre colgamos en ese tipo de cosas. Lo mío es mucho más mundano y formal. ¿Qué fue de Wilhelm? ¿Dónde terminó? Wilhelm siguió, pese a que tuvo la colonia. Tuvo otros episodios que algunos están relatados en el libro, pero de los que me estoy ocupando en este momento, la colonia tiene su propia historia, ¿no? El libro relata la historia de Valentin y cómo él se encontró con este tipo de proyectos y se encontró a sí mismo como imperialista. Después de su viaje, él volvió a Alemania y desarrolló, un montón de publicaciones con los materiales que había procesado acá, que yo los denomino como corpus sudamericano, ¿no? Un conjunto de libros sobre Sudamérica que trataban de llamar la atención de sus contemporáneos sobre
la importancia él decía directamente, el futuro está en el mar, ¿no? Está en Sudamérica. Él había estado conocido todo el mundo, digamos, todos los protectorados alemanes, y decía que el Estado alemán se equivocaba al sostener una política imperialista ligada a África y Asia, porque el futuro, en términos de economía, era Sudamérica y en especial Argentina y el sur de Brasil, ¿no? Entonces él siguió desarrollando actividades, conferencias, publicando, hasta que fallece en 1913, ¿no? De muy joven, 50 y tantos de años, y termina enterrado donde había nacido, muere en Berlín, pero lo entierran en Friedland, justamente, porque él había nacido en Friedland, y cuando llegó al país formó una colonia que se llamaba Friedland. No era tierra de paz, sino que él puso, en un gesto muy imperialista, puso a la colonia en Chubut el nombre de su ciudad natal, Friedland, ¿no? Así como antes, desde el siglo XVI, se ponía New York, porque era, ¿no? La Nueva York. La Nueva York. En ese sentido tuvo un gesto imperial clásico, ¿no? Claro, sí, ponerle el mismo nombre que había quedado allá. Y ni siquiera resignificarlo en ese teléfono. Me quedo pensando en cómo intentó convencer de manera... Porque aparte bueno, tenés que convencer eso. a un alemán de algo que no quiere. De por sí es muy complicado. Bueno, eso es lo que trato de historiar, ¿no? De hacerle la historia de cómo él intentó eso. Y las publicaciones, la serie de publicaciones y conferencias, la actividad que él desarrolló, su práctica, iba en ese sentido y no estaba solo. Eso lo interesante es que hasta ese momento yo pensaba que era una figura aislada, pero la investigación posterior a esta tesis me está demostrando de que él era apenas un ejemplo, quizás muy ilustrativo por la producción que tuvo, de una trama y una red social muy importante que trató de desarrollar esos proyectos en el contexto en que se trataba de hacer un balance de 20 años de imperialismo alemán, ¿no? Entonces Valentin, lo que yo veo ahora es que formaba parte de una vertiente de la sociedad alemana, un sector social ligado a las ciencias y a la política, que quería renovar la política exterior alemana. Ese es un poco y la renovación venía por esta política de lograr zonas de influencias a través de la emigración, ¿no? Entonces, la mirada de que la colonia en Río Pico era simplemente una colonia más, al analizar sus escrituras, sus prácticas y demás, te das cuenta de que no, que formaba parte de una historia global mucho más compleja. Y esa es la primera oración de la tesis. Este trabajo pretende ser una contribución a resituar la historia de Patagonia en contextos globales. Y de esta forma me parece que de algún modo cumplí con ese objetivo, porque me reencontré con la historia global a través de la historia de Patagonia, ¿no? Bueno, y de esa forma también dejé de aislar a Patagonia como el lugar de las historias románticas, de las historias que comienzan y acaban aquí mismo, ¿no? Sino es que otra forma de decir, bueno, Patagonia no era un desamparo porque no lo era para sus contemporáneos. La extrañeza que tenemos nosotros, y nosotros nos sorprendemos de cosas que los contemporáneos no se sorprendían, ¿no? De viajes, de generar tipo de proyectos como este. Me parece que pasa básicamente por un ocultamiento sistemático del mismo Estado, pero ya del Estado argentino, vía campaña del desierto, vía institucionalización de territorio después, de decir, bueno, la historia empieza acá, y borrar, o intentar borrar, por suerte están ustedes, toda esta riquísima historiografía que hay, y que por suerte, gracias en serio, el trabajo que hace Sempat Conicet, están marcando que es todo lo contrario, digamos, que hay una historia y que esa historia está insoportablemente viva, más allá de lo que han querido. Finalmente, y ya estamos con la gente del cine, muchísimas gracias por aguantarnos. Lo dedicaste a Lola y Lolo, tus viejos, en infinita gratitud por hacerlo posible. ¿Qué dijo Lola cuando vio y Lolo cuando dijeron, che, nene, le dio el libro? Estaba re bueno. No lo sé realmente, ¿No le porque preguntaste? no les pregunté. ¿Te emocionaste? Sí. ¿Por? O sea, no tienen que ver con trabajo académico tus viejos, No, para pasa que nada. mi viejo falleció. Ajá. O sea que le fuiste armando toda esta historia y ellos no tenían que ver con el laburo académico, No. venían de otro palo. Exactamente. Y, perdón. que me No, todo bien.
Un poquito de agua. Sí, sí, sí. Yo te la piloteo. Mira, estamos con Alejandro Olivera, Prometeo Libros, del Desamparo del Imperio, Wilhelm Valentin, el proyecto de colonización del Chubut bajo el signo del Kaiserreich en 1890-1914. Bueno, entonces, en una carrera tan larga como la que tuve, mi viejo me hicieron posible poder dedicarme a eso, ¿no? Y mi viejo no pudo darlo. Muchísimas gracias por absolutamente todo. Obviamente ahora me quedo más con el libro todavía. Gallego, si usted quiere entregar el suyo, haga lo posible, yo no lo voy a hacer. 11 y 17 en la República del Desamparo del Imperio. Muchísimas gracias. A Besub, que no nos está escuchando, o sí, vaya a saber. Y al resto de los muchachos. Gracias a ustedes. No, al contrario, Gastón. No, por favor. Bueno, sí, mi vieja lo vio y se puso muy contenta. Y nada. Es eso, sin esos apoyos es muy difícil. Sí, tal cual, ¿no? Y toda la otra carga, ¿no? Digamos, una universidad pública, los 10 años de estar ahí adentro, conocer a gente así, a Besú, podés moverte entre todo ese mambo, y la historia personal también, está buenísimo. De eso se trata. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Consígalo. ¿Dónde se consigue? En Mandala Libro, en la boutique, acá en Puerto Madryn, por donde se puede hacer chivos. Sí, no pasa nada. Bueno, se consigue ahí.